Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos. El día de hoy en el capítulo número 9 de Cine en Historias les traemos esta nueva película de La Última Casa, una película que está disponible en Netflix a partir del 7 de agosto y en general creo que hubo una situación muy curiosa con esta película. Yo tuve la oportunidad de ver el tráiler, me parece que en TikTok, y cuando vi el avance de la película, la verdad me fui completamente por otro lado. Se veían escenas donde había una gran inundación, donde se veían las ciudades completamente inundadas y creo que me quedé con esa idea más que iba a ser una película de desastre y resulta que no. Lo que nos termina entregando es una premisa bastante común, bastante conocida, en la que una familia se queda encerrada por razones desconocidas en su casa, no pueden escapar de ahí, no se explican las razones por las cuales no se pueden escapar de ahí. Existen situaciones climatológicas que generan lluvias intermitentes, empiezan con lluvias diarias, las lluvias no se quitan, son interminables, la familia piensa que va a durar unos pocos días y comenzamos a darnos cuenta que empiezan a pasar los días, pasan las semanas. Y esto que sucede no se sabe si es a nivel mundial, si solo es en una zona del planeta. Vemos que una familia, la familia protagonista, se queda encerrada en su propia casa junto con su mascota y no pueden ni siquiera abrir ventanas. Es una película, para mi punto de vista, bastante inconsistente. No se entiende absolutamente qué es lo que pretenden. Hay muchos incongruencias en cuanto a guión, porque se ve que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. A ver, en algún momento la familia no puede salir de su casa, pero siguen teniendo electricidad de alguna extraña manera, siguen teniendo acceso a gas en una estufa, pasa el tiempo y terminan pues buscando maneras distintas para poder sobrevivir y adaptarse, porque al final de cuentas resulta que pasan 5 años encerrados en sus casas. Y dentro de todo lo que va sucediendo en la película, pues te das cuenta como que el guión no sabe como que para dónde hacerse. Nos quieren mostrar un drama familiar en el que el papá es el pilar de la familia, en el que quiere mantener viva a su familia, pero también empieza a desmoronarse poco a poco porque se les va acabando la esperanza de que la situación que está afuera de su casa cambie y realmente nunca llega a cambiar. Empieza a demostrarnos que el papá es una persona bastante útil, bastante inteligente, desde la generación de pequeñas armas, pequeños utensilios para poder crear trampas y mantener a su familia viva. Y aquí es donde tomamos en cuenta estas cosas que yo llamo incongruencias del guión, donde pues finalmente la familia tiene una serie de mascotas, tiene una pecera llena de peces de un buen tamaño, tienen a un perro bastante grande que forma parte de la familia, pero tomemos en cuenta hacia dónde nos lleva la historia. La historia nos lleva hacia a lo que creemos que es un apocalipsis en el que están literalmente solos adentro de su casa, no tienen comunicación con el exterior, no hay señal celular, no hay señal de internet, no hay comunicación por radio, no existe nada. Ellos no saben qué está pasando. Lo único que saben es que existen un tipo de criaturas tentaculares que se están acercando en ciertas situaciones y en ciertos momentos cuando la lluvia es demasiado fuerte y les tienen miedo. Pues no hay manera de que se comuniquen con estas criaturas. Estas criaturas salen a lo mucho 3 a 5 minutos en la película y no se sabe perfectamente, o sea, nunca hay un entendido hacia dónde va esta película. Tenemos inconsistencias como si estás en una situación en la que es de vida o muerte, es un apocalipsis, el mundo se terminó, y que cuando se muera tu mascota, lejos de buscar la manera de aprovechar la proteína que te puede ofrecer esa mascota, decidas despedazarla y sacarla por una chimenea para alimentar a otro animal en lugar de alimentar a tu propia familia pues como el jefe de la familia que eres y la persona que está pensando en mantener vivos a todos. Se me hace bastante incongruente. También los peces que tienen en su pecera, pues finalmente estamos hablando de que se va a morir de hambre la familia y ni siquiera surge
la idea o la opción de decir, pues vamos a comernos los restos del cachorro o vamos a tratar de comernos un pez. Pero en ese caso nos damos cuenta que el señor intenta hacer una serie de trampas para poder cazar animales de afuera y al final sientes que quieren evitar cosas muy obvias como comerse a su perro, comerse a sus peces, pero finalmente sí buscan la manera de cazar otro tipo de animales bastante tiernos para poder consumirlos y poder mantenerse vivos. Es una película rara, la verdad no es de que no se entienda, sino que simplemente no es muy congruente consigo misma, ¿no? Evidentemente por lo que se está escuchando ahorita yo no creo que sea una buena película, es una película más de Netflix. Realmente yo nunca he confiado al 100% en las producciones de Netflix porque pues son películas que finalmente solo están ahí para mantener un catálogo, solo son películas que están ahí, que se fabrican en masa para generar una especie de contenido. Es como las series mexicanas de Netflix, son telenovelas glorificadas, no es más que otra cosa, ¿no? Entonces, la película no te ofrece ninguna respuesta, no te ofrece ninguna explicación, no nos dicen qué son estas criaturas, cuál es el fenómeno meteorológico que ocasionó estas lluvias tan exageradas. Yo me imagino una película completamente distinta. Desde el tráiler se entiende que iba a estar una familia aislada, pero vamos, lejos de lo que uno puede ver en el tráiler a lo que recibimos. La película estaba recibiendo unas críticas bastante negativas, creo que con justa razón. Wagner Moura, que es el único actor que yo ubico ahorita, que es el que también protagonizó en algún momento las series de Netflix basadas en cuanto al narcotráfico. Entonces pues es el único rostro reconocible. El reparto puede quedar aproximadamente reducido a 6 personajes, 6 actores y ya. O sea, es una película muy, muy chiquita en cuanto a dimensiones. Se queda encerrada en la casa, cómo viven en la casa, que lo hemos visto creo que en muchas otras situaciones, pero ni siquiera te genera esa intriga de no ofrecer ninguna respuesta. No sé si recuerden que en algún momento a inicios de los 2000 se inició una saga de películas que se llamaban El Cubo, en la cual generalmente la de El Cubo, la primera película, fue bastante buena. No te explican nada y aún así te mantienen siempre como que al borde, a la expectativa de dónde están, qué sucede, qué va a pasar. Y pues en este caso no es así. Con esta película, estas criaturas tentaculares al final, de las que todo el tiempo les tuvieron miedo, a los últimos 20 minutos de la película es donde empieza a generarse un poquito de acción. Parece que van a enfrentar a estas criaturas. Resulta que de alguna manera las criaturas nunca fueron malas. El chiste de que no necesariamente tuvieron que matar a una criatura, y al mostrarle compasión, la criatura les permite salir de su casa, como que las criaturas eran las que controlaban el que no pudieran abrir una puerta. O sea, eso se me hace bastante gracioso. Ahí no entiendo cuál es el punto de que no se explican ni a sí mismos las mecánicas de su película. O sea, no hay una razón. Si tú quisieras entender a tu manera, pues que querían que se murieran de hambre los seres humanos, pero ¿quién creó eso? Las criaturas con tentáculos que se parecen a Cthulhu, o simplemente fue otra cosa y ellos solamente fueron habitantes del océano. No se explica nada, no se ofrece ninguna explicación más allá de eso. La película, si se le pudiera dar una calificación, entendiendo que es una película que salió directamente para Netflix, pues del 1 al 10 le daría un 2. O sea, yo la vi y terminé de verla porque ya le había invertido demasiado tiempo como para no terminarla de ver. Pero definitivamente no es una buena película, no se la recomendaría a nadie. Y creo que existen muchas otras opciones para ver, muchísimo mejores en cuanto a argumento, en cuanto a acción, en cuanto a desesperación, si es el tipo de cine que se espera ver. Si quisieran ver una película similar en cuanto a una serie o un grupo de personas encerrados, pues les recomiendo ver más una película como El Cubo que ver esta. O sea, definitivamente creo que no es una buena película. He visto bastantes comentarios que es una película muy recomendable, que está muy buena. Híjole, creo que es bastante evidente cuando una película tiene
presupuesto para que sea recomendado, para que le den buenas calificaciones, porque pues definitivamente la película no es buena, no la recomendaría. Pero pues nada, aquí hablamos de las películas que podemos ver, ya sea en Netflix, ya sea en cine, y en cuanto se puedan ver, pues vamos a tratar de sacar video, ¿vale? Y pues por el momento eso ha sido todo. Espero, si le quieren dar un vistazo, si le quieren dar la oportunidad, adelante. Y si no, créanme, no se pierden absolutamente de nada. Espero poder grabar un poco de videos más seguido. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el siguiente video.